Hola amigos, bueno por acá ya conectada, dando inicio a nuestra reunión de hoy en Contando y Cambiando. Un placer estar con ustedes hoy. Vamos a esperar un minutito y enseguida comenzamos. Vamos a ver si nuestra madre conexión hoy nos ayuda. Ojalá así sea. Ok. Quiero comenzar diciéndole que es un placer estar con ustedes acá hoy en Contando y Cambiando. Es un gran placer porque, como siempre le digo, yo les cuento y entre todos cambiamos. Y bueno, hemos tenido algunos problemas con la conexión, pero bueno, tratando de solucionarlo, pero con el mayor interés de siempre de estar al servicio de ustedes con el interés de entregarles esta reflexión. Y vamos a dar solamente un minutito más para poder comenzar. Vamos a saludar por aquí. Geisa, ¿cómo estás? Un abrazo. Al amigo de Leal Bistro, gracias por estar acá. Y bueno, ok, vamos a dar inicio para no y que los demás se vayan anexando, porque yo sé que tanto el tiempo como la conexión de los demás también es importante. Entonces, bueno, amigas y amigos, feliz de estar con ustedes nuevamente. Es un placer saludarles en nuestro Contando y Cambiando. Me encanta esta sección. Gracias por los comentarios. Y bueno, recuerden que esto también va a quedar grabado en mi perfil, en la serie de IGTV, donde va a estar a disposición de todos ustedes. Y hoy el tema que nos trae acá hoy, sentar bases. Un tema obviamente importante, sobre todo en este momento en que estamos todos sometidos a tantos cambios que me han escuchado nombrarlo en otros momentos, a cambios obviamente exponenciales con una velocidad bastante importante. Y es importante entonces revisar nuestras bases. Algunas susceptibles a modificación, otras incorporar definitivamente nuevas bases. O sea que la invitación no es quitar unas para poner otras, la idea es revisar, porque es importante. Yo creo que la invitación en este momento que la vida nos está haciendo ante tanto acontecimiento es ante todo revisar. Entonces, recuerden que en los dos Contando y Cambiando que hemos dado lugar, hablamos de los inicios y hablamos de la lucha. Ambos temas con la intención de ir elaborando cierta hilaridad, por supuesto dependiendo de cómo estén los acontecimientos y la reflexión que esté interesada en brindarle. Pero ahora bien, dentro de sentar bases, yo me pongo a pensar, a reflexionar,
con toda la información que uno le va llegando también. Y surge una pregunta, a mí en particular me surgió una pregunta con respecto a sentar bases. En todo este acontecer, en toda esta situación, ¿en qué me gustaría convertirme? Y ustedes me dirán, Ana Cristina, pero esa pregunta a estas alturas del partido. Y sí, es una pregunta interesante, porque seguramente la sentimos solamente basada en el hacer. Y si es en el hacer, entonces no vamos a encontrar formas de responder esta pregunta, ¿sí? Para poder relacionarla con todo lo que está aconteciendo en el exterior. Entonces, para sentar bases, esto obliga de alguna manera, como dije anteriormente, revisar nuestras convicciones. En qué quiero convertirme en función de lo que está sucediendo, me hace a mí revisar mis convicciones. Mis convicciones en función a una información que he manejado, que puede ser verdad o no, pero que definitivamente me da a mí esa estructura de decir, yo estoy convencida de esto. Y en función a esto, obviamente, le doy cabida a una serie de acciones, de decisiones, etc. Entonces, creo que la vida en este momento nos demanda nuevas formas para comprender los cambios actuales y los que han de presentarse más adelante, y para interactuar con ellos de alguna manera para no sentirnos sobrepasados, ¿sí? Creo que definitivamente es la invitación, y para eso obviamente vamos a revisar nuestras convicciones. Fíjense lo siguiente, cuando las personas de alguna manera están convencidas de que no pueden cambiar su vida, es difícil que se hagan una pregunta como esta sobre las convicciones. ¿Por qué? Porque ya tengo mi mundo de alguna manera establecido, elaborado, y en función de tiempo uno diría, en cuanto a convicciones, eso lo tengo establecido desde hace mucho tiempo. Pero en este momento, donde están surgiendo cualquier cantidad de información, donde se está redescubriendo muchísimas informaciones, donde se está al frente de un cambio cultural a raíz de una revolución digital, que me van a escuchar diciendo esto bastante seguido, que no solamente tiene que ver con la presencia del coronavirus en nuestra vida. Al revisar nuestras convicciones, tenemos que hablar primero de lo que tenemos que soltar, de lo que tenemos que de alguna manera dejar partir para poder incorporar, porque con la taza llena obviamente no podemos incorporar nueva información o nuevos conocimientos. Entonces, yo en particular siento que estamos ante un desafío colectivo, de lo individual a lo colectivo, pero en general la manera como las cosas se vienen comportando, yo siento que estamos ante un desafío colectivo. Entonces, juzgamos, nos resistimos ante las cosas, ante los sucesos, y pensamos y rápidamente lo etiquetamos como malo en la superficie, pero tanto usted como yo ignoramos cuál es la función esencial de las cosas que se están presentando, porque esto está demandando un nivel de comprensión mayor, un nivel de comprensión que en este momento igualmente está pidiendo revisión. Entonces, para hacer esta revisión de alguna manera tenemos que aceptar que la gran mayoría de los seres humanos no tenemos conciencia de nuestro estado interior. Son muy pocas las personas que están conscientes de su estado interior. Y por eso el hacer se ha convertido en un vector para establecer comunicaciones, en un vector para establecer relaciones, en un vector para establecer nuestros roles. Entonces estamos ante una situación donde las personas no cambian no porque no puedan. Oigan bien esto, las personas no cambian no porque no puedan, sino porque están convencidas de que no tienen la capacidad para hacerlo. Voy a repetir esto. Las personas no cambian
no porque no puedan, sino porque están convencidas de que no tienen la capacidad para hacerlo. Y eso es una convicción. Si nos vamos a la definición de lo que es el término convicción, estamos hablando de una seguridad que tiene la persona de una verdad o una certeza de lo que piensa y siente. Es una seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y siente. Y esa convicción, nuestra convicción, la suya, la mía, definitivamente va a influir en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces, ante todo lo que está sucediendo, no valdría la pena preguntarnos, y esas convicciones que tenemos bien arraigadas o bien íntimas, de esas que no comentamos por miedo a sentirnos juzgados, no vale la pena revisarlas para ver si alguna es susceptible a modificación o si podemos incorporar nuevas y desechar algunas. Es una reflexión bien importante para hacerlo. Entonces, ahora bien, todos los seres humanos queremos que las cosas cambien, que las cosas que están mal en nuestra vida cambien. Y ustedes escuchan, necesito cambiar esto no funciona en mi vida, y esto se me repite, y cada vez se me repite, pero muy pocas personas toman acción en esa dirección. Eso nos coloca en un círculo vicioso donde nos vamos quejando continuamente. Esto no me funciona, quiero cambiarlo, pero no tomo las acciones al lugar que me coloquen en la dirección para poder cambiar. Y no es precisamente desde el hacer que conectaremos con ese mundo de cambios o bien de revisión de convicciones. Esto lo vamos a conectar desde lo que cada uno es, de lo que cada quien es, y en función a esa alineación de ese equipo interno, que me lo han escuchado decir, lo que pienso, lo que siento, lo que expreso y la manera como me conduzco. Entonces, para darle paso a las cosas que debemos dejar partir, para poder darle cabida a otra información, definitivamente tenemos que comenzar por romper con antiguos esquemas y con antiguas prácticas. Y cuando hablo de esa ruptura, no es que hablo de una ruptura, pues, eso sería ideal. Y al ser humano le encanta tomarse una píldora para sacarse el CD y meterse otro. Pero sabemos que no funciona así. Entonces, romper con esquemas antiguos, con estructuras vencidas, romper con esos mandatos o esas órdenes que han regido nuestra vida durante años. Estamos hablando durante años, en cuanto a la forma como nos relacionamos, en la forma como nos comunicamos, en la forma como amamos. Fíjense todo ese marco que tiene lugar. Entonces, poder determinar esto, o por lo menos someterlo a revisión, es importante, en función a que tenemos un exterior que nos está diciendo cómo va. Tenemos un exterior que se encarga de decirnos continuamente, disparándonos las alertas: oye, mira este resultado, esto no conviene, esto se te está repitiendo, revisa esto. ¿Sí o no? Nos pasa a todos. El exterior se convierte en el termómetro para nosotros revisar esa información que hace vida en nuestro interior. Entonces, aquí vale una pregunta: ¿hasta dónde arrastrar sin hacernos responsables de esas facturas que les vamos pasando a la gente continuamente, a nuestro entorno, a esas facturas basadas en esos dolores emocionales o heridas recibidas porque de alguna manera nos sentimos en déficit y alguien tiene que pagar lo que en alguna oportunidad me han hecho? Y esto de alguna manera nos coloca en una posición de sentirnos con derecho a infringir igualmente dolor. Fíjense lo tóxico de esto.
y esto lo tenemos establecido. Esto fue lo que yo viví, esto fue lo que a mí me sucedió, como esto a mí me marcó, de alguna manera tengo que buscar esa compensación en el exterior. Entonces, si nosotros seguimos de alguna manera arrastrando esta forma de conducirnos, por supuesto vamos a seguir generando dolor para nosotros y dolor para nuestro entorno. Otro de los aspectos que tenemos que revisar en cuanto a ese establecer bases y que de alguna manera nos coloca en una posición nociva es la necesidad de drama y de culpabilizar y culpabilizar. Ese es otro eslabón de la cadena que continuamente, fíjense en algo bien interesante. El ser humano está culturalmente acostumbrado al drama. Nos encanta el drama. Yo esta mañana escuchaba a una persona que me hacía el comentario que había escuchado un ponente y me decía, oye, ¿tú conocías la historia de tal persona? Qué triste esa historia, porque yo en particular, de verdad, que con la gente que la ha pasado mal y que ha sufrido, entonces en esa medida yo puedo prestarle atención. Y fíjense lo que esto significa. Significa de alguna manera que una parte de mí está enlazada al drama. ¿Por qué? Porque reconociendo el dolor de lo que pasó la otra persona, yo le doy validez a su discurso, yo le doy validez a su testimonio. Eso donde nos coloca, nos encierra, por eso le digo, en lo que es esa línea entre el drama y la culpa, en sentirme, por supuesto me despierta una empatía sobre ese dolor que la otra persona ha experimentado. Oye, pobre de tal persona, ¿tú tuviste esa historia? Con razón. Entonces, tomamos el dolor del otro como un mecanismo de inspiración, de realidad, de verdad, para entonces yo inspirarme en esa historia. Yo creo que dentro de las tantas rupturas que nosotros nos vamos a tropezar, una de esas va a ser el tener que aprender desde la parte dolorosa constantemente. ¿Por qué no decidir aprender desde otro punto de vista? ¿Por qué definitivamente tenemos que unirnos a ese drama que hay que rasgarse las venas y a culparme o a culpar al otro o a sentirme culpable? Entonces, los hechos más banales, más sencillos de la vida, los sentimos y, oye, vale, me siento culpable. Qué lástima, de verdad que me siento culpable porque, no sé. Y es tan fácil, caemos en esos estados de una manera tan sencilla que tú dices, tenemos que de alguna manera romper con esto, ¿sí? Y como siempre les digo, vayan revisando a medida que yo les voy diciendo esto, vayan revisando cómo se van sintiendo. Entonces, una de las grandes cosas que a mí me llama poderosísimamente la atención en este momento es que yo siento que hay una invitación a sentir y hacer las cosas de una manera distinta. Por supuesto, a enterar lo que sentimos, porque la gran mayoría está divorciado de ese sentir. Nos levantamos y así como nos levantamos nos ocupamos de todo lo que tenemos durante el día, nos acostamos y ni nos enteramos de lo que sucedió con nosotros durante todas las horas que estuvimos activos. Y entonces, si no sabes qué estuviste pensando, si no sabes qué sentiste, por supuesto, hay una desconexión con tu humanidad, contigo, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante entre las cosas que necesitamos incorporar. ¿Necesitamos incorporar nuevos conocimientos? Definitivamente sí. Pensamientos también. Sustituyendo lo que no funciona por algo que me funcione, sí.
habilidades internas y externas, definitivamente también. Pero hay un paso preliminar en todo esto, ¿sí? Y es que tenemos de alguna manera que aprender a aceptar que lo podemos hacer. A aceptar que lo podemos hacer. Hay una parte nuestra que duda de nuestra propia capacidad. Y eso crea un gran cortocircuito, una gran barrera al momento de asumir cualquier decisión. Fíjense que cuando yo estoy prestando cualquier tipo de asesoría o en consulta, y tú le dices a la persona o que llegaste a una conclusión, estas son las cosas que tenemos que corregir, esto también, entonces tú le dices, ok, ¿y qué piensas hacer? Estoy embotada, Ana Cristina, no puedo, de verdad que no puedo. Me siento de verdad con la mente nublada. El solo hecho de plantearnos que tenemos que hacer algo para corregir una situación nos hace sentir que estamos frente al Everest. Es muy difícil. O sea, sí, ya entendí. Me están diciendo que no se escuche la mente. Bueno, vamos a seguir intentando porque lo vamos a dejar grabado. ¿Ok? Ok. Entonces fíjense, volviendo al tema, estamos ante una situación y nos sentimos definitivamente que todo lo que nos toca abordar o todo lo que nos toca hacer para corregir una situación, nos parece que estamos frente a la montaña más alta y nos hace dudar de nuestra capacidad para lograrlo. El solo hecho de dudar de nuestra capacidad, por supuesto, nos tiene que nublar, por supuesto nos hace sentir embotado con el agravante, vamos a decirlo así, de que nos contacta con una parte nuestra que implica determinación, que implica disciplina y que implica compromiso. Entonces, fíjense lo importante de esto. Tengo la situación y ya me nublé. ¿Por qué? Porque ya asumí y en el fondo no quiero conectarme con que tengo que tomar una decisión, con que tengo que comprometerme y que tengo que tener disciplina para llevar todo esto adelante. Esa es una de la parte preliminar que tenemos que considerar. Si hay otro elemento al que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y eso es una de las bases principales, que definitivamente la gran mayoría no la tenemos incorporada, es el estar en tiempo presente, en este tan mencionado aquí y ahora, que lo deben haber escuchado hasta el cansancio, pero que no lo colocamos en práctica. Nosotros, como dije anteriormente, nosotros estamos, se nos pasa el día y no sabemos qué sucedió con nosotros. Estamos comiendo y estamos con el teléfono y estamos comiendo y estamos haciendo otra cosa y también estamos con el teléfono, o creemos que somos multitasking, pero déjenme decirle que el cerebro no funciona así. Perdemos concentración porque el cerebro termina de hacer una cosa y comienza con la otra. Terminas con esta y comienza con la otra. No es que estamos haciendo varias cosas a la vez, es que estamos perdiendo concentración prácticamente en lo que se está realizando. Entonces, el estar presente para saber qué estoy pensando en este momento, qué estoy sintiendo en este momento, y de alguna manera adueñarnos, porque cuando estamos presentes nos adueñamos de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Sabemos qué estamos pensando. Y me han escuchado decir que tenemos una interacción de aproximadamente más del 90% de conversaciones internas. Conversaciones internas que están generando una frecuencia vibratoria y que por supuesto están creando una manifestación en nuestra realidad.
Entonces, el estar presente se establece como una de esas bases que nosotros tenemos que incorporar. Eso es absoluto. También hay otro elemento que es importante en estas bases que tenemos que establecer, y es el de observarnos, el de escucharnos y, como dije anteriormente, el de sentirnos. No nos observamos. Nosotros estamos actuando, pero no estamos actuando en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente, en nuestro propio sentimiento, en nuestra propia emocionalidad. No sabemos ni siquiera escucharnos. Y fíjense que en particular cuando uno está realizando un trabajo con el otro, usted me dirá, no, Ana Cristina, pero ese no es mi trabajo, pero nuestro trabajo es hacerlo con nosotros a nivel individual. Cuando yo estoy haciendo un trabajo, poder escuchar al otro te da una dimensión de entrega total, de conexión total. Y déjeme decirle una cosa, cuando nosotros no nos estamos observando, no nos estamos escuchando y no nos estamos sintiendo, difícilmente nosotros nos podemos conectar con la gratitud. Porque si estamos comiendo y estamos pegados al teléfono, ¿en qué momento estamos agradeciendo los alimentos que estamos digiriendo? ¿En qué momento sabemos que estamos con nosotros? ¿No? Porque entramos en una vorágine del tiempo, tengo que hacer, y vuelvo y repito, el hacer se convierte en el vector para todo lo que yo tengo que realizar. Otro elemento importantísimo, la soberbia. Esa soberbia que nos lleva o que nos genera en querer tener la razón. Al ser humano le encanta tener la razón. A usted, a mí, a todo, y al cerebro le encanta tener la razón. Nos hace sentir como un estado de satisfacción, de extrema... excita tener la razón. Entonces, por supuesto, el problema no es tener la razón. El punto es ese tener la razón que ha generado en su entorno. De qué manera está repercutiendo en sus relaciones. Seguramente de muchas formas. Eso cuando uno dice que no me gusta hablar con tal persona porque a todo paso quiere tener la razón. Entonces, la comunicación que se establece con el otro lleva de forma subyacente el querer imponer mi criterio. Y como somos energía y la energía viaja y llega primero, eso lo siente su otro interlocutor. Y obviamente va a crear una ruptura en la comunicación. Entonces, vamos a ser precursores, amigas y amigos. Precursores en cuanto a nosotros, a nuestra individualidad, en cuanto a tratar de hacerlo de una forma distinta, pero distinta porque se parece a mí, distinta porque he monitoreado los resultados, distinta porque me hace sentir satisfecha en cuanto a eso que estoy realizando, y por supuesto porque el impacto en el exterior, en mi entorno, en mis relaciones, está funcionando de una manera también igualmente satisfactoria. Entonces, de verdad creo, estoy convencida que revisar todo aquello en la forma en que nosotros generamos nuestras comunicaciones, generamos nuestras relaciones, generamos nuestra forma de amar, necesariamente no tiene que ser de la misma forma como lo venimos realizando. No necesariamente. Habrán aspectos que valdrá la pena mantener, pero hay aspectos que definitivamente tienen que estar sometidos a una revisión, y a una revisión constante, porque esto no es que sonamos los dedos y ya, listo, pasamos al siguiente nivel. No funciona así, el ser humano no funciona así, pero obviamente como estamos ante tantos cambios, estamos ante la necesidad de ver
y hacer una auditoría de desempeño, de alguna manera, esto me está sirviendo, esto me va a servir. Fíjense, todas estas preguntas totalmente indispensables, porque yo creo que tenemos una invitación de incorporar visiones distintas para poder comprender lo que está sucediendo y lo que va a continuar sucediendo, porque si seguimos de esta manera aferrado porque yo digo que es así y punto. Bueno, ustedes se imaginan, yo lo viví más de una vez con mis padres porque yo lo digo y se acabó. Entonces, son estructuras que de alguna manera nos ponen a decir, hey, es la forma como tenemos que comportarnos, es la forma como tenemos que comunicarnos. Entonces, obviamente, de pasar a una acción inconsciente tenemos que pasar a una acción consciente y responsable, producto de una práctica constante. Porque es que, fíjense, la forma como trabaja la gran mayoría. Nos encanta, mira, oye, qué bueno lo que dijo Ana Cristina, lo que dijo tal ponente, qué libro tan excelente, pero de ahí no pasamos. Es una información, oye, de verdad que me encantó lo que tal persona dijo. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso? ¿De qué forma impactó? ¿Qué cambio incorporaste a raíz de eso? Porque es que desistimos de una manera asombrosa, demasiado rápido desistimos, y esto no funciona así, esto es un proceso donde usted se va monitoreando, donde cada paso que usted da seguramente va a dar pie y va a desencadenar otro proceso, otra información sobre su persona, sobre su propia historia. Entonces, desistimos demasiado rápido. Entonces, cualquier información, por muy buena que sea, por muy contundente que sea, no va a ser base, ¿sí? No va a ser la estructura necesaria porque necesita gestarse, necesita pasar un proceso donde usted se va a reconocer allí. Entonces, requerimos de tener una apertura de nuestro entendimiento, una apertura de nuestro entendimiento para poder pasar lo que es entendible a lo que es difícilmente comprensible. Y créanme que de aquí en adelante vamos a tener muchísimas cosas que nos van a costar comprender y que va a requerir de un trabajo en nosotros para poder darle cabida. Por eso inicié con la parte de las convicciones. Usted sabe, a veces todo lo que hacemos porque estoy convencida de esto y para luego darme cuenta que posiblemente no todo era cierto o que definitivamente estaba equivocada en cuanto a mi percepción. Entonces, revisar esas percepciones, revisar esas convicciones, nos va a dar una forma nueva o distinta de comprender el mundo, de comprenderlo sin sentirnos sobrepasados. Eso es lo más interesante, sin sentir que estamos atropellando, que me está pasando, porque es tal el desgaste que siento que me está pasando un camión enorme de no sé de cuántos neumáticos. Entonces, estamos ante una invitación importantísima de la vida, importantísima. Entonces, vamos a sentirnos, mientras tengamos vida, por supuesto, vamos a sentirnos emocionados de formar parte de esta transformación de conciencia. Gracias a Dios que usted y yo hasta este momento tenemos vida y salud para formar parte de esta transformación de conciencia, para darle cabida a todo este hermoso compendio que la vida nos está tratando de decir. Hay un lema que yo en particular amo, no porque lo haya dicho yo, sino porque es producto de mi propio proceso. Y es que la vida siempre sabe más. Y efectivamente, por su connotación de eterna y de sabia, siempre sabe más. Entonces,
vamos a dejar de resistirnos, vamos a dejar de pensar que nuestras convicciones son la verdad absoluta, porque eso lo que hace es de alguna manera dañar las relaciones, crear ruptura y ruido en nuestras relaciones y en nuestras comunicaciones. Entonces, la presencia del coronavirus en este momento, amigas y amigos, es una invitación realmente a una responsabilidad individual y colectiva, porque tenemos una responsabilidad de cuidarnos por nuestra propia vida y tenemos una responsabilidad colectiva de cuidarnos por el otro, por nuestro entorno, por nuestros familiares. Por eso es que cuando inicié dije, lo que está sucediendo es un desafío a la conciencia colectiva. Y cuando nosotros salimos eventualmente a la calle, el primer impacto que nosotros tenemos cuando vemos una persona que no se está cuidando, que no hay distanciamiento, que no tiene la mascarilla puesta, fíjense que donde choca es en nuestra conciencia. Lo primero que decimos, oye, pero qué falta de conciencia. Por eso, porque sentimos que de alguna manera mi posibilidad de cuidarme, de mantener mi salud, puertas adentro la tengo yo, pero puertas afuera no solamente descansa en mí. Por eso es que considero que esto es un desafío a la conciencia colectiva. Entonces, por supuesto, revisar nuestras bases y modificar las que tengan que ser modificadas y crear las que tengan que ser creadas es lo que nos va a dar una estructura flexible, porque dentro de todo esas bases pasan obviamente por un elemento importante que se me ha olvidado mencionarle, que es la flexibilidad. Indudablemente tenemos que tener flexibilidad en ese sentido, por supuesto. Y es parte de esas habilidades, porque nosotros pensamos que todo es lineal, de la A a la Z, y tiene que ser de esta forma. Y creo que esto nos está estremeciendo muy duro en ese sentido. Definitivamente nos va a estremecer muy duro si de alguna manera no tratamos de darle, de incorporar otra visión para, oye, sí lo podemos hacer distinto, sí tengo que revisar de alguna manera lo que estoy haciendo, en la forma como lo estoy haciendo, para que definitivamente no sentir que esto me va a sobrepasar y me va a atropellar. Entonces, amigas y amigos, tenemos un trabajito, por supuesto seguimos con el trabajito que nos compete, el trabajito sobre nosotros, sometiéndonos, vuelvo y repito, a esa revisión constante. Y me van a escuchar decirlo porque van a ser tantos los cambios y van a ser a tanta velocidad que definitivamente si no, no es ni siquiera paralizarnos, es tratar de ir, pero con el foco en nosotros. Es tratar de danzar con todos estos cambios, pero con el foco en nosotros. Así que, como siempre digo, si cambiar es la opción, lo inteligente es prepararse para ello. Así que, amigos, a comprometernos con nosotros mismos, con nuestros propios procesos, a prepararnos continuamente, a revisar estas antiguas prácticas, a revisar los resultados con respecto a esto, y que el entorno va a ser definitivamente nuestro termómetro. Así que se les quiere, los espero en el próximo Contando y Cambiando. Un saludo para todos los que pudieron conectarse hoy. Chao.